Capítulo 1. Siempre creí que la ficción era más segura que la realidad. En las historias románticas, incluso cuando los personajes sufrían, existía al menos la promesa de un final feliz. Mientras tanto, en la vida real, mi final feliz solía consistir en fideos instantáneos a la 1 de la mañana tras un día de miseria corporativa. Por eso, cuando finalmente llegué a casa a trompicones después de 14 horas de ser asaltado emocionalmente por mi trabajo, prácticamente me arrastré hasta el sofá. Mi maletín cayó en algún lugar detrás de mí y mi corbata ya estaba a medio soltar. Un capítulo, me dije mientras tomaba el teléfono, solo uno antes de dormir. Era mi mentira más recurrente. Acababan de publicar la novela romántica más reciente en la aplicación, un romance de oficina largo, extenso y dramático, repleto de celos, malentendidos, chicos dulces, jefes fríos, desayunos cálidos, tormentas corporativas y cada cliché que alguna vez había amado. Por supuesto, la devoré. Inhalé los 100 capítulos. Mis ojos ardían y mi cerebro se derretía lentamente con la forma de la trama. Los personajes danzaban por mi mente: Boo, la protagonista femenina, dulce y trabajadora; Bai Lang, el primer protagonista masculino, un gerente de proyectos tipo Rayo de Sol, que amaba a Boo abiertamente; Tang Henki, el segundo protagonista masculino, frío, afilado, secretamente tierno, dolorosamente celoso y un puercoespín emocional; y Yang Wanson, su secretario, desesperadamente enamorado de él y atrapado en una situación de amigos con derechos de la que no podía escapar. Era caótico, dramático y delicioso. Entonces, mi teléfono se resbaló de mis manos, me golpeó la cara y me desmayé con la gracia de un animal sedado. Ni siquiera llegué a soñar. Secretario Hank, el vicepresidente Tan necesita el informe trimestral ahora. ¿Me está escuchando, secretario Yang? Mis ojos se abrieron de golpe. No estaba en mi sofá. Estaba en un escritorio, uno muy limpio y organizado que no me pertenecía. Me incorporé bruscamente y golpeé mi frente contra una elegante lámpara de escritorio plateada. Dolor. Parpadeé mirándome a mí mismo. Mi ropa estaba impecable y profesional. Mis manos no eran mis manos. Entonces vi la credencial de identificación que colgaba de mi cuello: Yang Wanson, secretario ejecutivo. Me puse de pie tan rápido que la silla rodó hacia atrás. La oficina a mi alrededor zumbaba con el típico pánico corporativo. Los teléfonos sonaban, las impresoras gritaban. Agarré la superficie reflectante más cercana, la pantalla negra de un monitor apagado, y me quedé mirando. Oh, Dios, jadeé. Transmigré en el tipo que muere. El pánico aleteó en mi pecho. No sabía por qué, pero recordaba la cronología. Estábamos cerca del punto medio de la novela, justo antes de que explotaran todos los celos, malentendidos y desamores. Justo antes de que Yang Wanson tomara una serie de malas decisiones. Justo antes de que las cosas se salieran de control hasta que él. Secretario Hank, alguien siseó: muévase. El vicepresidente Tan se está impacientando. El vicepresidente Tan. Tang Henki. El hombre que actualmente tenía un acuerdo físico casual con Yang Wanson. El hombre destinado a sufrir un desamor masivo por la protagonista femenina. El hombre que había rechazado todos los sentimientos de Yang Wanson. Agarré la carpeta más cercana e intenté respirar con normalidad. Cálmate, Vin. Estás hecho para esto. Has entrenado para esto toda tu vida. Había leído miles de historias románticas. Conocía las estrategias de supervivencia. Regla número 1. Nunca te enamores de los protagonistas. Regla número 2. Mantente fuera del fuego cruzado de la trama. Regla número 3. Si alguien rico quiere darte regalos, no seas estúpido. Si jugaba bien mis cartas, podría vivir mis días cómodamente, lejos de todo el caos de los personajes principales. Levanté la barbilla, enderecé la espalda y me dirigí a la oficina de mi jefe. La puerta estaba entreabierta. Llamé suavemente. Adelante. Su voz era lo suficientemente profunda como para hacer vibrar algo dentro de mi caja torácica. Empujé la puerta. Allí estaba él, Tang Henki, el jefe bellamente frío. Cabello largo y hermoso, traje a medida, mirada afilada y una postura tan recta que podría rebanar pan.
Irradiaba un peligro costoso. No levantó la vista de inmediato. Pon el informe sobre el escritorio. Lo hice con calma y en silencio. ¿Necesita algo más, vicepresidente Tan? Su pluma se detuvo lentamente. Levantó la cabeza. Sus ojos me recorrieron, analíticos, evaluadores, ligeramente confundidos. El Jan Watson original era pegajoso, parlanchín y emocional. Yo no era nada de eso porque yo, siendo un esclavo corporativo transmigrado y adicto al romance, había tomado una decisión. No iba a morir por el bien de la trama. Iba a sobrevivir. Iba a hacerme rico. Capítulo 2. Revisé el teléfono de Jan Watson rezando por un milagro. Al abrir la aplicación bancaria, mis cejas se dispararon. Vaya. El Watson original era realmente bueno con el dinero, ahorros, inversiones, un fondo de emergencia saludable. Este hombre estaba ganando silenciosamente en planificación financiera. Pero luego pensé en la vejez, la jubilación, la inflación, las facturas médicas y las pólizas de seguro de transmigración que no existían. No es suficiente, muté. Necesitamos más. ¿Y quién tenía dinero cerca de mí? Tangenki, vicepresidente, billetera andante, dador de regalos extraordinario. La primera semana en el cuerpo de Hank Watson fue agotadora. No porque me costara trabajo, sino porque a él no. Todo me salía automáticamente. Sus manos se movían con precisión practicada. Su postura se enderezaba en cuanto me sentaba. Su cerebro entraba en modo trabajo antes de que terminara mi café. Estuve preparando informes durante horas, asistiendo a reuniones consecutivas y navegando agendas como si hubiera nacido en una sala de conferencias. Ni siquiera tuve que fingir, la memoria muscular de Jan Watson hacía la mitad del trabajo por mí. Los informes se escribían solos bajo mis dedos. Los correos electrónicos se redactaban, pulían y enviaban antes de que yo formara conscientemente el pensamiento. Me entregué al trabajo como una máquina, pero en realidad, solo dejaba que su cuerpo hiciera lo que ya dominaba. Y, por supuesto, estaba Tangenki. Nuestra primera cena de acuerdo ocurrió antes de lo esperado. En la novela original, Jan Watson habría reaccionado de forma muy distinta. Yo no hice nada de eso. Lo traté como un intercambio corporativo limpio. Mi cuerpo, su casa, cena, posibles regalos, repetir. Y, de acuerdo, mentiría si dijera que no estaba nervioso. Pero tenía miles de historias románticas respaldándome como un equipo de porristas. Así que, realmente, ¿qué tan mal podía salir? Tangenki, como era de esperar, lucía compuesto y frío. Se sirvió una copa de vino antes de finalmente dirigirme la mirada. Yo solo le di una pequeña y cortés sonrisa mientras tomaba mi tenedor. Él hizo una pausa, se quedó mirando y bebió su vino como si intentara descifrar un rompecabezas que de repente se negaba a cooperar. Bien. Que se lo pregunte. Antes, en el dormitorio, Jan Watson solía aferrarse. Brazos alrededor de su cuello, piernas rodeándolo, sosteniéndose como si él fuera el oxígeno del que había sido privado toda su vida. Se quedaba allí después, con el pecho pegado al de Tangenki, absorbiendo cada segundo como un cachorro hambriento con un plato lleno. Pero ahora, después de una noche intensa, de esas que dejan el aire caliente y las sábanas hechas un desastre, simplemente me quedé allí un momento para recuperar el aliento. Y luego, sin mirarlo, me incorporé, sin tocarlo, sin demorarme, sin ofrecer un solo gesto afectuoso. Su mano se movió espasmódicamente sobre el colchón, como si quisiera alcanzar mi muñeca pero no se atreviera. Caminé hacia el baño, recogiendo mi ropa por el camino. Voy a ducharme, dije con voz plana. Tenía que admitir a regañadientes, en silencio y solo para mis adentros, que Tangenki era bueno en la cama, irritantemente bueno. El tipo de bondad que hace que un hombre común reconsidere sus elecciones de vida, su moral y tal vez la estabilidad de su columna vertebral. Y sí, está bien. Tal vez mis piernas todavía se sentían un poco temblorosas. Tal vez sentarme demasiado rápido me hizo ver a Dios por medio segundo. Y tal vez, solo tal vez, cada paso que daba me recordaba exactamente por qué sentía que alguien había reemplazado mis huesos con fideos sobrecocidos. No es que fuera inexperto. Tenía una vida,
un pasado. Había hecho cosas, conocido gente y me había aferrado a cabeceras de cama por razones que no eran asunto de nadie. Pero esto era el encuentro más intenso de mi vida. Tangenki aparentemente se había graduado de la Academia de la Resistencia Irrazonable y tenía un doctorado en arruinar lumbares. Aún así, ahora era un profesional, un hombre con una misión financiera, un buscador de oro con dignidad, un adulto responsable decidido a elevarse por encima de la tentación, el dolor y los recuerdos intrusivos. No me dejaría influenciar por un vicepresidente extremadamente atlético con resistencia sobrenatural. No cuando había dinero por ganar. No cuando mi jubilación dependía de ello. Si iba a sobrevivir a este acuerdo, necesitaba mantenerme enfocado, compuesto y absolutamente comprometido con la causa, cobrar y jubilarme temprano. Me duché, me vestí y me dispuse a irme. ¿Te vas? Su tono no era de enojo, solo de confusión. Sí, mañana hay trabajo, ofrecí una sonrisa. Él parpadeó, claramente intentando procesar este concepto extraño, Jan Wanson yéndose voluntariamente. Muy bien. Le dediqué un asentimiento cortés. Me entregó el primer regalo desde mi llegada a la historia, un reloj elegante. Lo acepté con la elegancia de un diplomático experimentado. Gracias, vicepresidente, y buenas noches. Excelente, Vin. Eres oficialmente un buscador de oro de alto funcionamiento con los límites morales intactos. Considerando cómo el dueño original había pasado años suplicando, persiguiendo y humillándose por este hombre, esto era solo el comienzo. Tangenki se dio cuenta. Oh, vaya que se dio cuenta. Al principio fingió que no, luego fingió con más fuerza, pero las grietas aparecieron. Sabía que devorar todas esas historias románticas no había sido en vano. Reunión número 1, me entregó un documento. Nuestros dedos se rozaron. Lo retiré con un asentimiento cortés. Gracias. Sin temblores, sin miradas furtivas. Él se quedó mirando. Reunión número 2, se le cayó la pluma. La recogí y se la devolví con un seco, aquí tiene, señor. Sin sonrisas, sin coqueteos, solo decencia humana básica envuelta en cristal emocional a prueba de balas. Su ceño fruncido duró toda la reunión. Reunión número 3, felicitó mi presentación. Usualmente, eso habría puesto nervioso al antiguo yo. En cambio, respondí con calma, me alegra que haya cumplido sus expectativas. Luego aparté la mirada. Él literalmente se atragantó con su propia agua. Reunión número 4, sostuvo el ascensor para mí. El antiguo yo habría trotado adorablemente, le habría agradecido sin aliento y quizás habría sonreído demasiado. ¿El nuevo yo? Entré sin dudar, presioné mi piso y lo saludé con el mismo nivel de calidez que le ofrecería a un oficial de impuestos. Las puertas se cerraron. Él miró el panel del ascensor como si lo hubiera traicionado personalmente. Encuentro en la oficina, aparecen los protagonistas principales. Sucedió en el vestíbulo del ascensor. Yo llevaba una pila de informes, ocupándome de mis asuntos, pensando en la cena y en si Tangenki insistiría en invitarme a algo ridículamente caro otra vez. Entonces las puertas se deslizaron y salieron Bai Lang, gerente de proyectos, protagonista masculino de la novela, una máquina de carisma andante, y justo a su lado, Wu, su secretaria, radiante, sonriente y cargando su tableta como si acabara de resolver la paz mundial entre hojas de cálculo. Secretario Hang, saludó Wu con calidez. Sonreí educadamente, muy consciente de que el destino estaba haciendo esto a propósito. Buenos días, gerente Bai. Buenos días, señorita Wu. Bai Lang asintió con una sonrisa cortés, de esas que dicen, soy el protagonista masculino, brillo en 4K. Nos dirigimos a una reunión interdepartamental, explicó. Ah, sí, el vicepresidente Tan lo mencionó. Wu radiaba alegría. Es agradable encontrarte. No te veo mucho últimamente. Igualmente, respondí con una sonrisa compuesta. Los pisos de administración y finanzas no suelen coincidir. Lo que no dije fue, gracias al universo, porque lidiar con ustedes dos y mi jefe al mismo tiempo acortaría mi esperanza de vida en 10 años. Bai Lang presionó el botón del ascensor y se giró ligeramente hacia Wu, tocando su brazo con esa naturalidad de pareja.
la química entre ellos prácticamente chispeaba. Y yo, el transmigrador accidental con una estrategia de jubilación basada en el interés, miré a la brillante pareja principal de la novela y tuve un pensamiento interno muy fuerte: agradezco a cada estrella de la suerte que trabajen en un departamento diferente. Pero una cosa estaba clara: el pobre Tangenki nunca tuvo oportunidad. Fin del día. Tangenki llamó a mi puerta cerca de la hora de cierre. ¿Necesitas que te lleve? Ni siquiera levanté la cabeza por completo. Ya pedí un transporte, gracias. Se demoró 5 segundos completos, esperando a que cambiara de opinión. No lo hice. En el restaurante, durante una reunión de almuerzo de nivel inferior, Tangenki apareció en el mismo establecimiento de lujo por coincidencia. Claramente esperaba que el antiguo yo pegajoso se iluminara como un árbol de Navidad. En cambio, simplemente asentí. Vicepresidente. Sin sonrisas, sin balbuceos nerviosos, sin hacerme a un lado para ofrecerle mi asiento. Volví directo a cortar mi filete. Él se quedó allí 3 segundos enteros, visiblemente cortocircuitado, antes de murmurar, buen provecho, y escabullirse a su propia mesa. Pasó los siguientes 20 minutos cavilando sobre su sopa intacta. En la cafetería de la oficina, nos encontramos en la fila para el café. El antiguo yo habría entrado en pánico, se habría arreglado la camisa y fingido que también le gustaba cualquier bebida complicada que él pidiera. ¿El nuevo yo? Me acerqué al mostrador, pedí mi café solo y le ofrecí un impecable y neutral, buenos días, vicepresidente. Luego me hice a un lado para esperar mi bebida. Sin latidos acelerados, sin sonrisas tímidas, ni el más mínimo intento de estar más cerca. Él se quedó congelado a mitad de camino de alcanzar unas pinzas para pastelería, mirándome como si hubiera cometido traición contra el orden natural de los secretarios sedientos de atención. Buenos días, murmuró finalmente, observándome como si el universo hubiera tenido un error de sistema. Recogí mi bebida con un asentimiento profesional y salí de la cafetería. Detrás de mí, el barista tuvo que insistirle 3 veces porque olvidó terminar de pedir. En un evento de la empresa, se posicionó deliberadamente a mi lado toda la noche. Roces de hombros, miradas suaves, intentos sutiles de conversación. El antiguo yo habría bebido toda esa atención como néctar sagrado. ¿El nuevo yo? Sonreí profesionalmente, me disculpé cortésmente y procedí a socializar con literalmente cualquier otra persona. Él observaba desde el otro lado de la habitación, con la mandíbula tensa y su bebida sin probar. Cuando pasó por mi edificio de apartamentos, se presentó para revisar unos documentos que yo ya había terminado. Una excusa transparente, obviamente intentando verme fuera del horario de oficina. El antiguo yo lo habría invitado a subir, habría preparado té y probablemente lo habría mirado con adoración. ¿El nuevo yo? Acepté los archivos en la puerta. Gracias, yo me encargo. Sin hacerme a un lado para dejarlo pasar. Sin conversaciones innecesarias. Solo un frío asentimiento antes de cerrar la puerta suavemente. Miré por la mirilla, se quedó allí un minuto entero, con las manos en los bolsillos, como un hombre reconsiderando cada decisión que lo había llevado a ese desierto emocional. Lenta pero implacablemente, mi desapego comenzó a desmoronarlo. Me lanzaba miradas durante las reuniones, a veces suspiraba profunda y dramáticamente como si lo hubiera herido personalmente por el simple hecho de existir con tanto profesionalismo. A veces fruncía el ceño como si estuviera resolviendo ecuaciones diferenciales en lugar de dirigir un departamento. Y a veces me observaba con tal intensidad que se sentía un cambio en el aire. Entonces yo simplemente tomaba notas como si nada pasara. Ignoré todo. No tenía interés en enredos emocionales. Cada vez que ocurría nuestro acuerdo físico, me mantenía fiel a mi filosofía: ser profesional, ducharme después, irme sin demoras y aceptar todos los beneficios sin vergüenza. Sin deuda emocional, sin cuidados sentimentales posteriores. La mañana siguiente a una noche particularmente intensa, él se demoró en el umbral de la puerta, medio desnudo, medio esperanzado. ¿Te quedas a desayunar?, preguntó en voz baja. Terminé de abotonar mi camisa antes de responder. Gracias, señor, pero tengo unos recados que atender, dije suavemente. Que tenga una buena noche. Su expresión se resquebrajó y casi me hizo reír. En otra ocasión,
tocó mi mejilla suavemente después de que terminamos. El antiguo yo se habría derretido. El nuevo yo se alejó de su alcance. Buenas noches, vicepresidente. Se quedó petrificado. Lo odiaba, me daba cuenta. Tangenki intentó contactarme más a menudo. Iniciaba nuestras reuniones de forma más agresiva. Pero yo no flaqueé. Empezó a notar los pequeños detalles, la forma en que manejaba los archivos, cómo gestionaba las agendas, cómo podía anticipar sus necesidades antes de que preguntara. Me invitaba a cenar más seguido, a veces bajo el pretexto de discutir el trabajo, otras no. Cada invitación traía un nuevo juego de regalos, sobres con efectivo, relojes caros, accesorios de diseñador. A medida que los regalos y las cenas se acumulaban, dejé de preocuparme por el comportamiento de Tangenki. Me di cuenta de que nada de eso importaba. Estaba acumulando riqueza y esa era mi única prioridad. Un bolso de diseñador aceptado. Un bono en efectivo deslizado discretamente en mi mano, aceptado. Una cena improvisada en su club privado, asistida. Cuanto más daba, menos me importaban sus motivos. No me interesaba el romance, solo la supervivencia y la seguridad financiera. Justo cuando finalmente me había sentado en este ritmo, mi madre, no, la madre de Yang Wanson, llamó: Wanson, tu sobrino Chinuan vendrá a quedarse contigo por un mes. Sé servicial. Chinuan llegó a la mañana siguiente como un huracán en forma humana, ruidoso, alegre y movido enteramente por el entusiasmo juvenil y la ausencia de límites. 19 años, absurdamente pegajoso y, aparentemente, todavía convencido de que yo era su persona favorita en el universo. No recordaba haberlo visto en la historia. Arrastró su maleta adentro, se apropió de la habitación de invitados y luego marchó a la cocina como si fuera el dueño del lugar. Voy a prepararte el almuerzo, anunció con orgullo. He estado practicando estos platos para ti. Ya sabes, me estoy preparando para las solicitudes de la escuela culinaria y tú eres mi sujeto de pruebas favorito. Parpadeé. ¿Estás practicando conmigo? Él asintió con entusiasmo. Por supuesto, eres el único que da opiniones honestas y no miente para no herirme. Tarareaba feliz mientras cocinaba, contándome cómo había pasado semanas perfeccionando mis platos favoritos para impresionarme adecuadamente. Era dulce, era conmovedor. El verdadero caos comenzó cuando Chinchon inició su rutina diaria de invadir mi lugar de trabajo como un cachorro con buenas intenciones y sin sentido de la ubicación. Aparecía cada 2 días con un almuerzo empacado hecho por él mismo. Tío Wanson. Llamó al entrar al vestíbulo, agitando una lonchera sobre su cabeza. ¿Te hice costillas de cerdo estofadas? Tangenki, que estaba parado junto a mí, cambió su expresión. Su mirada saltó hacia Chinuan, luego hacia mí, y de regreso. Su semblante se oscureció incrementalmente con cada vistazo. Luego sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. Presidente Tan, dije rápidamente, este es mi sobrino, Chinuan. Se quedará conmigo durante el verano. Chinuan, ajeno al peligro, dio un paso adelante y saludó con una reverencia cortés. Mucho gusto, presidente Tan. Soy el sobrino favorito de Yang Wanson. La sonrisa de Tan tembló. Ya veo. Me hizo costillas, dije, levantando la lonchera como una ofrenda de paz. Caseras. Algo afilado brilló tras sus ojos. Qué considerado. Y ese fue el momento exacto en que me di cuenta de lo que estaba presenciando: celos. Celos reales, genuinos y en vivo por parte de Tangenki debido a un chico de 19 años. Mi cerebro hizo cortocircuito. Había leído escenas como esta en incontables historias románticas, directores ejecutivos fríos volviéndose posesivos en silencio, sus ojos oscureciéndose, su tono de voz bajando, pero verlo en persona dirigido a mí era como ver a un pájaro exótico raro aparecer finalmente tras horas de esperar en silencio en el bosque. Pero entonces un pensamiento fugaz me asaltó: si él estaba celoso, ¿qué pasaba con Bu? ¿No se suponía que ella era la que él añoraba en secreto? La elegante y hermosa heroína que la historia original lo preparó para perseguir. Y sin embargo, aquí estaba él fulminando con la mirada a un adolescente porque dicho adolescente me cocinó costillas. Casi me río, pero no había tiempo. Chinchon era mi responsabilidad ahora,
y lo último que necesitaba era que la crisis emocional de Tangenki incendiara mi plan libre de sentimientos, cuidadosamente estructurado para acumular regalos. Así que simplemente sonreí y guié a mi sobrino hacia los ascensores, fingiendo que no sentía la mirada de Tangenki quemándome entre los omóplatos. Las inocentes ambiciones culinarias de mi sobrino se habían convertido en la nueva fuente de caos en mi existencia, muy delicada y financieramente motivada. Capítulo 3. Chinchuan no solo era pegajoso, era implacable. Para cuando llegaba a la oficina, ya estaba mentalmente agotado. Apenas había tomado mi ducha matutina y mi columna todavía estaba presentando una queja por lo de anoche. Y ahora tenía que navegar por la atención sutil pero persistente de Tangenki. Él notó la fatiga leve en mis ojos de inmediato. Sus labios se apretaron en una línea recta, y su mirada oscura se demoró lo suficiente como para hacerme dar un vuelco al estómago. «Pareces cansado», dijo casualmente, apoyándose en su escritorio como si no hubiera pasado media noche reacomodando mis articulaciones él solo. «Estoy bien», dije con suavidad, solo adaptándome a nuevas responsabilidades. Me observó más tiempo de lo necesario, una evaluación lenta, demasiado inteligente para mi comodidad. Luego, con esa voz engañosamente tranquila suya, preguntó, ¿es el sobrino una carga difícil? La pregunta era inocente sobre el papel. En realidad, era una mina terrestre bañada en celos y envuelta en sospecha. Parpadeé. Solo es entusiasta, enérgico y ruidoso. La expresión de Tangenki no cambió, pero algo en su postura se tensó, hombros más rígidos, mirada más aguda, su mandíbula se movió una vez antes de volver a mirar casualmente su computadora. «Ya veo», dijo. Tragué saliva, fingiendo no notar nada. Tangenki escribía con calma, pero cada línea de su cuerpo irradiaba un descontento silencioso. La hora del almuerzo llegó más rápido de lo esperado. Caminaba por el vestíbulo hacia la cafetería cuando vi a Chinchuan de nuevo, sosteniendo una lonchera con ambas manos como un soldado orgulloso presentando la bandera. «Tío», llamó, agitando la mano frenéticamente. Me quedé helado. A lo lejos, el reflejo de Tangenki en las puertas del ascensor captó mi atención. Había llegado sin previo aviso y estaba observando. Intenté sonreír. «Mi mayordomo de almuerzo personal», murmuré. Chinchuan corrió hacia nosotros, completamente ajeno a la tensión. Tomé la lonchera intentando actuar con normalidad. «Gracias. La llevaré arriba». Los ojos de Tangenki me siguieron todo el camino hasta el ascensor. Esa mandíbula apretada, el sutil estrechamiento de sus ojos, sí, celos claros como la luz del día al mediodía. Y no solo celos, había algo más hirviendo debajo, posesividad. Honestamente, era impresionante presenciarlo en persona. Aún así, me recordé con firmeza, a él le gustaba Boo. Siempre le gustó Boo. La trama lo decía. El libro lo decía. A pesar de las inconsistencias que ocurrían a mi alrededor, la realidad seguramente no había fallado tanto. Así que fuera lo que fuera este despliegue, probablemente era solo temporal, un hipo emocional momentáneo, una reacción al cambio, no a mí. Probablemente solo estaba inquieto porque ya no me aferraba a él como lo hacía el Jan Wanson original. Por supuesto que estaría desconcertado. La gente como Tangenki prosperaba con dinámicas predecibles, y yo le había arrebatado el guión de las manos. ¿Pero algo significativo, romántico, real? Absolutamente no. Nada para tomarse en serio, nada para analizar demasiado profundamente y ciertamente nada que descarrilara mi plan de jubilación a largo plazo basado en ser un buscador de oro. Suspiré para mis adentros. El comportamiento de Tangenki había cambiado. Ya no era el vicepresidente frío y distante que ocasionalmente me usaba por conveniencia. Ahora estaba atento, vigilante, comprometido, casi ansioso, peligroso. Tangenki me invitó a una cena tardía. No era obligatoria, no estaba relacionada con el trabajo, solo nosotros. Esto era parte de la historia, un acuerdo de amigos con derechos, una oportunidad para acumular regalos, nada más. Llegué a la suite privada. Él ya estaba allí, con una copa de vino en la mano y ojos afilados y evaluadores. Luego, deslizó un sobre por la mesa. Efectivo, generoso, billetes nuevos, sin marcar.
Lo acepté con perfecta compostura, asintiendo cortésmente. Gracias, vicepresidente. Sus ojos brillaron. Una expresión tenue e ilegible cruzó su rostro, o tal vez aprobación, tal vez confusión, tal vez irritación. De cualquier manera, lo conté como una victoria. Cenamos en silencio, un silencio cuidadoso y profesional que le permitía a él fruncir el ceño y a mí permanecer distante. Cuando terminó la velada, me duché, me puse mi propia ropa y me fui. Sin drama, ejecución perfecta. Para cuando regresé a casa, Chin Chuan ya se había quedado dormido, desparramado en la cama de la habitación de invitados. Capítulo 4. Los días siguientes fueron un delicado acto de equilibrio. Tenía que mantener un profesionalismo absoluto con Tan Genki, evitar que Chin Chuan convirtiera la oficina en un circo y, lo más importante, asegurar que mi objetivo principal, la supervivencia financiera, permaneciera intacto. Chin Chuan estaba tan pegajoso como de costumbre. «Tío Wanson, ¿puedo sentarme contigo a almorzar hoy?», preguntó una mañana, prácticamente saltando de emoción. No estoy seguro de que sea apropiado en el trabajo, dije, intentando sonar firme pero amable. Él hizo un puchero dramático. Por favor, solo quiero verte comer. Gemí para mis adentros. Ese día, mientras caminaba por el vestíbulo con Chin Chuan a mi lado, divisé a Tan Genki esperando junto a los ascensores. Su mirada aterrizó inmediatamente en nosotros y juro que vi la comisura de sus labios contraerse, el más mínimo destello de irritación o celos. No sabría decir cuál. Probablemente ambos. Chin Chuan lo saludó alegremente, ajeno a la tensión que había creado. «Hola, señor», exclamó, alzando su lonchera. Los ojos de Tan se entrecerraron. Un jueves, Chin Chuan había insistido en traerme el almuerzo otra vez, esta vez con un postre adicional. Apenas tuve tiempo de respirar antes de que apareciera Tan Genki, con los ojos oscuros y calculadores. Se detuvo en el umbral y no dijo nada al principio. Solo observó, y sentí la intensidad como un peso físico presionándome. «¿Es esto necesario?», preguntó finalmente, con voz calmada pero peligrosa. «Es solo el almuerzo, señor», respondí neutralmente. La mirada de Tan Genki se demoró en mí. Capítulo 5. En las semanas siguientes, durante toda la mañana, lo sorprendía observándome, y no precisamente de forma sutil, durante las reuniones, al pasar por mi escritorio, incluso cuando simplemente caminaba hacia la impresora, sus ojos me seguían como una nube de tormenta silenciosa. Y cada vez que hacíamos un breve contacto visual, desviaba la mirada como si lo hubieran atrapado haciendo algo prohibido. Basándome en el aumento de atención hacia mí en los últimos meses, Tan Genki estaba cerca del territorio del desarrollo emocional del protagonista masculino. Nada bueno para mí, pensé, ajustando mi corbata en el reflejo de una puerta de cristal, pero excelente para mi cuenta bancaria. Me dirigía a la sala de descanso cuando una voz familiar cortó el pasillo. «¿A dónde vas?». Me giré. Tan Genki estaba detrás de mí, con una mano en el bolsillo y expresión ilegible. «A comer», dije simplemente. Chin Chuan me había entregado el bento por la mañana, comentando que se iría a hacer turismo con un amigo. Su mirada se dirigió a mi almuerzo. «¿Podrías acompañarme?». Reservé una sala, un comedor privado. «Está bien así», respondí con cuidado. «Esta comida fue preparada especialmente para ti», interrumpió suavemente. Su voz no era de enojo, pero tampoco era neutral. Era algo completamente distinto. Algo que hizo que mis instintos de supervivencia se agitaran. «Estaré de vuelta en mi escritorio después del almuerzo». Tan Genki no dijo nada. Cuando regresé de almorzar, lleno de comida casera y de presentimientos, noté que algo había cambiado. La puerta del vicepresidente estaba abierta. Inusual, casi siempre la mantenía cerrada a menos que esperara a alguien. Al pasar, habló sin levantar la vista de su computadora. «Wanson». «Sí, vicepresidente». Finalmente levantó los ojos. Había algo hirviendo detrás de ellos, algo casi vulnerable de una manera que nunca había mostrado antes. «Entra un momento». Entré. Él señaló hacia la silla y me senté con cuidado. Se recostó en su asiento, estudiándome con esa mirada intensa e inescrutable.
Tu sobrino, comenzó con tono neutral. Parece ser cercano a ti. Sí, mantuve mi voz firme. Se quedó conmigo cuando era pequeño. Es muy entusiasta. No supe decir si aquello era un insulto o una observación. Luego añadió a la ligera. Te trae el almuerzo a menudo. Inhalé lentamente. Sí, es un buen chico. Obediente. Obediente, repitió Tangenki en voz baja. Había algo ilegible en su tono. Luego golpeó suavemente su pluma contra la mesa. No necesitas que él haga eso en el futuro. Parpadeé. Señor. Se inclinó un poco hacia adelante, con la mirada aguda. Puedo pedir que preparen el almuerzo para ti, o podemos comer juntos. Agradezco la oferta, dije cortésmente, pero no es necesario. Lo es. Su tono no se elevó. No se endureció. Simplemente no dejó espacio para la discusión. Me quedé congelado por una fracción de segundo. ¿Acababa el vicepresidente de la compañía de declararse mi proveedor de almuerzos? Al salir de su oficina, tuve que recordarme las reglas que me había fijado, pero las líneas se estaban volviendo cada vez más borrosas. El comportamiento de Tangenki había cambiado de forma inequívoca. Me observaba más, me hablaba más, cerraba la computadora cuando yo entraba en la habitación, mantenía el contacto visual por más tiempo y me invitaba a cenar con excusas cada vez más endebles. Ya no se trataba de conveniencia, ni siquiera del acuerdo. Se estaba fijando en mí de formas en que el Tangenki original no lo hacía, lo que significaba que la historia misma se había desplazado. Esa noche, mientras Chinchón estaba desparramado en el sofá viendo televisión, revisé mi registro mental. Si jugaba bien mis cartas, podría reunir suficiente riqueza antes de que la historia llegara a su clímax emocional. Solo necesitaba evitar desarrollar sentimientos reales y evitar activar las banderas trágicas asociadas al Jan Wanson original. Capítulo 6. Mi plan de ahorros iba por buen camino. Mi relación con Tangenki continuaba de esa manera moralmente cuestionable pero financieramente beneficiosa. Y Chinchuan se estaba adaptando bien sin incendiar mi apartamento ni hacer demasiadas preguntas sobre por qué su tío ocasionalmente aparecía en el desayuno con leves marcas de mordiscos en el cuello. Pero había un gran pero, porque últimamente Tangenki había empezado a comportarse como si yo me hubiera tragado un rastreador GPS y él estuviera decidido a monitorear cada paso que daba. Una mañana estaba escribiendo informes cuando pasó por mi escritorio, se detuvo, se inclinó y me olfateó. ¿Champú nuevo?, preguntó, con voz casual pero ojos agudos. No. Hizo un ruido de duda como si no me creyera y luego desapareció en su oficina. Me quedé mirando mi reflejo en la pantalla, estupefacto. Después del almuerzo, me llamó a su oficina. Una vez dentro, caminó hacia su escritorio, abrió el cajón superior y sacó una tarjeta negra. No cualquier tarjeta negra, una tarjeta negra sin límite. Me la tendió sin mirarme. Tómala. Me quedé mirando. ¿Para qué? Para lo que necesites, dijo. Compras, alquiler, ropa, la vida. Cuando no tomé la tarjeta y seguí mirando, la puso suavemente en mi mano. Incluso puedes comprar cualquier tipo de almuerzo que quieras. No tuve respuesta para eso, así que acepté la tarjeta con elegancia. Su mandíbula se relajó y sus hombros bajaron. Vamos a cenar esta noche, declaró. Este hombre era celoso, posesivo, atento y generoso, la combinación perfecta para mi plan de jubilación. Pero también, me miraba como si quisiera más de lo que teníamos, más que conveniencia, más que cualquier extraño arreglo que hubiéramos forjado. Y esa era la parte que hacía que mi estómago se retorciera. Porque, ¿no era yo el que se suponía que debía aferrarse? ¿No era el Jan Wanson original el que rogaba, perseguía y suplicaba? ¿No era yo el destinado a tomar el dinero, los regalos e irme limpiamente una vez que hubiera acumulado suficiente riqueza para disfrutar de una jubilación anticipada? Sin embargo, de alguna manera y en algún momento, los roles se habían invertido. Él era quien me seguía con la mirada. Él era quien se ponía celoso. Él era quien insistía en cenas, regalos y atención. Él era quien se negaba a dejarme ir. Y yo empezaba a dudar de mí mismo, a dudar de mi plan,
a dudar de si todavía podría marcharme tan fácilmente. Lo cual era ridículo, porque había leído miles, realmente miles de historias románticas. Debería ser inmune. Conocía cada cliché, cada señal de alerta, cada trampa emocional mucho antes de que apareciera. En teoría, era intocable. Pero enfrentando esto en vivo, enfrentándolo a él, ningún libro me había preparado para eso. Así no era como se suponía que debía ir la historia. Capítulo 7. Tangenki me pasó a buscar después del trabajo, algo que nunca antes había hecho. Normalmente, yo tomaba el metro como el hombre financieramente responsable que fingía ser. Pero esa tarde, salió del ascensor con un traje azul marino a medida, me miró de arriba abajo como si yo fuera su cena y dijo, vámonos. Sin espacio para discutir. Puso una mano en mi espalda baja mientras caminábamos hacia el auto. Una mano muy innecesaria. Una mano que se demoró. Una mano que decía, vendrás a casa conmigo si te portas mal. Me dije a mí mismo que no debía darle vueltas. Cinturón de seguridad, dijo. Está puesto. Está demasiado apretado. Así no es como funcionan los cinturones. Chasqueó la lengua suavemente como si mi existencia continuada fuera un inconveniente personal para él. Llegamos al restaurante más lujoso en el que habíamos estado hasta ahora. Revisé el menú y casi me desmayo. Los números tenían comas, 2 comas. Pide lo que quieras, dijo. ¿Lo que sea? Sí. Incluso la langosta que cuesta casi más que mi alquiler. Él no levantó la vista de la carta de vinos. Especialmente esa. Dios. Era música para mi pequeño corazón codicioso. La cena transcurrió sin problemas hasta que el camarero trajo el postre, un solo plato delicado con pequeñas flores pintadas a mano y, en el centro, un pequeño soufflé de chocolate. Tangenki lo deslizó hacia mí. ¿Te gustan los dulces? Me gustan. ¿Has comido chocolate cada vez que hemos dormido juntos? Le di una patada debajo de la mesa tan rápido que casi me rompo el tobillo. El camarero parpadeó. Yo sonreí. Tangenki me lanzó una mirada feroz. Cuando finalmente salimos del restaurante, nos llevó de vuelta a mi apartamento sin que se lo pidiera. Me acompañó hasta la puerta. No intentó entrar, solo se quedó allí mirándome con esa expresión intensa e inescrutable. Tu sobrino, dijo abruptamente. ¿Estará allí? Sí. Asintió rígidamente. Bien. No parecía que quisiera decir, bien. Parecía que quería decir, estoy planeando cómo pelear con tu sobrino por tu custodia. Luego, tras una larga pausa, dijo suavemente. Deberías considerar mudarte más cerca de la empresa. Tu trayecto es demasiado largo. Traducción, por favor, aléjate de tu sobrino para que pueda verte más. Cuando entré al apartamento, Chinchuan esperaba en el sofá con un tazón de papas fritas a medio comer. Se animó de inmediato. Tío Wanson, ¿comiste? Hice fideos. Sus ojos se entrecerraron. Hueles a caro. ¿Qué significa eso siquiera? Gemí, dejándome caer en el sofá. Significa que hueles a alguien a quien un hombre acaba de gastarle mucho dinero encima. Me quedé helado. ¿Yo qué? ¿Cómo lo sabes? Él sonrió. Ah, así que fue una cita. No fue una cita. Te ves alterado. Estoy cansado. Antes de que pudiera torturarme más, su teléfono vibró. Lo revisó y luego se enderezó. Oh, mi amigo vendrá a buscarme mañana. Saldremos por el día. Genial. Disfruta. Él tarareó. Tío, ¿ahora qué? El presidente Tan te mira mucho. Me tensé. Como si fueras, no sé, alguien a quien tiene miedo de perder. Chinchuan, dije en voz baja. Tu tío y el presidente Tan no somos, agité la mano vagamente. Nada. Él ladeó la cabeza. ¿Quieres que lo sean? No dije nada. Él no dijo nada. El silencio se estiró lo suficiente como para que la verdad saliera de su escondite. Porque ya no sabía la respuesta.
No con la forma en que me miraba estos días. No con la forma en que me tocaba con tanto cuidado. No con la forma en que los celos prácticamente irradiaban de él como de un horno. Capítulo 8. La semana siguiente se sintió dolorosamente normal. Chin Chuan preparó el desayuno. Planchó mi camisa. Se preocupó por mi corbata. Lo aparté de un manotazo. Pacífico, tranquilo, cómodo. Llegué a la oficina sin incidentes. A mitad de la actualización de la agenda matutina, sonó el intercomunicador de la recepcionista. Secretario Hank, hay alguien aquí preguntando por usted. Mi alma se congeló. Una voz familiar resonó débilmente por el pasillo. Un segundo después, cerré los ojos. Chin Chuan apareció en el umbral, con los ojos brillantes, sonriendo y cargando una caja bento cuidadosamente envuelta como si entregara un tesoro a una deidad. Tío, te traje el almuerzo. Anunció con orgullo. Tus favoritos. Incluso practiqué los rollitos de huevo otra vez. Lo dijo en voz alta, claramente con el entusiasmo de un Golden Retriever que había ignorado deliberadamente la orden de «quieto», especialmente considerando que le había dicho en negrita, subrayado y cursiva emocional que dejara de traerme el almuerzo a la oficina. Pero Chin Chuan creía que las reglas eran sugerencias y mis límites personales eran misiones secundarias. Los empleados ya estaban mirando y, por si a la escena le faltara combustible, cerca de la entrada del ascensor ejecutivo estaba nada menos que Tan Genki sorbiendo su café. Chin Chuan parpadeó con inocencia. «Oh, vicepresidente Tan, ¿usted también quiere?» Hice de más. Juro que escuché a alguien atragantarse al fondo. Tan Genki no miró el vento. Me miró a mí. «Buenos días, presidente Tan», saludé forzando alegría. Sus ojos se entrecerraron solo una fracción. «Buenos días». Chin Chuan sonrió cortésmente. «Buenos días, presidente Tan». «No», dijo Tan Genki, mirándolo. «No lo son». Dio un paso adelante. «Wanson, a mi oficina ahora». Me quedé helado. «Sí». Su mirada se dirigió solo a Chin Chuan. Mi sobrino parpadeó. ¿Debería irme? Sí, respondió Tan Genki de inmediato. No, dije yo al mismo tiempo. Nos miramos fijamente. Él ganó. Siempre ganaba. Dentro de su oficina, cerró la puerta con un clic seco. ¿Qué te pasa?, exigí. Estás actuando como un gato celoso. Porque lo estoy, espetó, y luego se congeló como si se diera cuenta de lo que había admitido. Mi boca se abrió, se cerró y se volvió a abrir. Él evitó mis ojos. No me gusta que él te toque, murmuró finalmente, ni que te siga, ni que te traiga comida, ni que te mire como si fuera suyo. Es mi sobrino, no mi novio. Lo sé, murmuró, caminando de un lado a otro como un tigre enjaulado. Exhalé lentamente. ¿Me estás diciendo que has estado celoso de un chico de 19 años? Se volvió hacia mí. Estaba celoso porque pensé que te estabas escapando. Se me cortó la respiración. Esa no era energía de Sugar Daddy. Esa no era energía de amigos casuales con derechos. Esa no era energía de no me importa. Era alguien intentando con todas sus fuerzas no enamorarse. ¿Por qué me escaparía?, pregunté en voz baja. No respondió al principio. Solo me miró largo tiempo, buscando, casi herido, como si estuviera clasificando emociones que no sabía cómo nombrar. Luego se movió hacia mí, lento y deliberado. «Has cambiado», dijo. Arqueé una ceja. «¿Cómo?» «Como solías mirarme», murmuró. «Ahora haces tu trabajo perfectamente, entregas todo a tiempo y desapareces en el segundo en que termina el día». Incluso cuando dormimos juntos, su mandíbula se tensó. «Lo tratas como un negocio». Un suspiro suave y sin humor escapó de mí. «Tú fuiste quien me dijo que era un negocio, Tan. Lo dejaste claro desde el principio». Su expresión flaqueó. «Y además», continué, «¿qué hay de Boo? Me dijiste que ella era la que te gustaba». Se congeló por primera vez en la vida. Parecía incierto, perdido,
como si el suelo bajo él se hubiera movido y no supiera dónde pararse. Eso era diferente, dijo en voz baja. Pensé, se detuvo, exhaló. Pensé que quererla tenía sentido. Era simple, lo esperado. Su mirada se elevó a la mía. Pero no era real. Se acercó más. Lo suficiente como para que sus dedos rozaran los míos, vacilantes pero esperanzados. Lo que es real, eres tú. Tragó saliva con dificultad. No te quiero como secretario, ni como una transacción, ni como algo conveniente. Otro paso. Quiero que te quedes. Intenté respirar. Pero yo planeaba irme, susurré. Después de ahorrar lo suficiente. Su expresión se rompió. ¿Quieres irte? Silencio pesado, verás. No. Antes de que pudiera reaccionar, me atrajo a sus brazos. Cálido, apretado, inesperadamente desesperado. Me quedé helado. Ser abrazado por él de esta manera se sentía irreal. Este no era el vicepresidente distante y compuesto que había conocido. Mi cerebro buscaba dónde apoyarse mientras su corazón presionaba insistente contra mí, contra mi cabello. Su voz bajó a un murmullo bajo y ronco. No he pensado en Boo en meses. Solo eres tú. Siempre has sido tú. Se me cortó la respiración. No solo por el abrazo, sino por el peso de esas palabras. Eres ridículo, logré decir apenas con firmeza. Sus brazos se apretaron como si necesitara la seguridad física tanto como la verbal. Quédate, susurró. Levanté la cabeza. Él la bajó. Por dentro, ya me estaba gritando a mí mismo, no, absolutamente no, Jan Wanson. Este es territorio del arco de persecución de la esposa. Se supone que debes aguantar al menos otro mes, 30 días, 4 semanas completas de distancia estratégica. Has leído miles de estas historias. Hay reglas, fórmulas, doctrinas enteras. Haz que te persiga un poco más. Haz que sufra un poco más. Así es como funciona el género. O al menos así se supone que debía ir. Porque en el momento en que me encontré con sus ojos, abiertos, vulnerables, aterradoramente sinceros, cada teoría cuidadosamente memorizada se evaporó. Mis defensas emocionales desaparecieron. Mi mes planeado de indiferencia resultó risible. Mi dignidad, desaparecida. Y algo en mí, suave, tonto y completamente desobediente, dio un paso justo hacia el espacio que él había dejado abierto. Está bien, susurré. Me besó. No como nuestros besos anteriores, caóticos, acalorados y con códigos de transacción, sino lento, seguro, como una promesa. Más tarde esa tarde, llevé a Tangenki a mi casa para hacer las paces con mi sobrino. Chinchon se rió tanto que casi se desliza del sofá del vestíbulo. Te dije que le gustabas. Suspiré. No empieces. Los dos parecen cachorros culpables, se burló, señalándonos. Tangenki rodó los ojos, miró a Chinchon y luego añadió con fluidez, deberías bajar. Tu auto está llegando. Chinchon parpadeó. ¿Mi qué? ¿Tu auto? Repitió Tan como si fuera obvio. Hice que te entregaran uno. Lo necesitarás cuando empiece la escuela culinaria. Mi sobrino se quedó mirando con la boca abierta. ¿Me regalaste un auto? Tan se encogió de hombros ligeramente, volviendo su mirada hacia mí. Eres familia, y yo cuido de lo que es suyo. Chinchon me miró como si yo hubiera estado escondiendo a un sugar daddy multimillonario a plena vista. Tío, nunca me dijiste que tu jefe estaba tan obsesionado contigo. Le di un codazo. Punto de vista alternativo, Tangenki. Siempre pensé que me conocía a mí mismo, frío, práctico, impasible. Un hombre que perseguía resultados, no emociones. Un hombre que no se demoraba. Entonces apareció Hank Wanson. Y de repente, estaba revisando la hora cuando llegaba 3 minutos tarde, memorizando su pedido de café cuando lo murmuró una vez, y preguntándome por qué demonios todo lo que él tocaba parecía echar raíces bajo mi piel. Pero no noté que me estaba desmoronando hasta que él cambió. Hasta el día en que dejó de perseguirme.
Entonces aprendí lo que se sentía el miedo. Él solía aferrarse, sonreír demasiado brillante, rondar, tocar mi manga cuando quería atención, pronunciar mi nombre como si ya supiera que sería perdonado. Era molesto, enfurecedor, cómodo, hasta que una mañana entró en la oficina con una expresión neutral, profesional, distante. Colocó los archivos en mi escritorio sin rozar mi mano. Me habló sin suavizar su voz. Me miró como si yo fuera solo su jefe. Y la peor parte, le sonreía a todos los demás de la misma manera. Pero no a mí. Nunca a mí. Lo sentí entonces. La ausencia, el frío, la pérdida de algo que no me di cuenta de que tenía en mis manos hasta que se deslizó entre mis dedos. Y lo odié. Comenzó pequeño. Un murmullo fuera de mi puerta. Una voz demasiado joven. Tío Watson, te traje el almuerzo. Me congelé a mitad de una frase. ¿El sobrino de tío Watson? Nunca había mencionado a su familia. Nunca había traído a nadie cerca. ¿Por qué ese chico pronunciaba su nombre con tanto afecto? Me levanté moviéndome hacia la puerta antes de pensarlo. Cuando el ascensor se abrió y Hank Watson salió con ese chico, mi pecho se apretó de una forma para la que no tenía nombre. El chico se inclinó hacia él, tocó su brazo, le sonrió como si fuera su dueño, y Watson, él lo dejó. Al día siguiente, el chico vino otra vez con el almuerzo, charlando como un amante, preocupándose como una esposa, como si perteneciera al lado de Watson. Mis empleados susurraban que el chico era guapo. Casi despido a 5 personas ese día. Busqué en mi cajón y agarré la tarjeta negra, la que nunca le había dado a nadie. Tómala, le dije. Él se quedó mirando. ¿Para qué? ¿Por seguridad? ¿Por pertenencia? ¿Por quedarse? ¿Por mí? Quería que me mirara. Solo a mí. No me gusta compartir, murmuré. Lo observé mirar los precios del menú como un conejo asustado. Lindo, demasiado lindo, e innegablemente hermoso. En la cena, me dio una patada debajo de la mesa cuando mencioné cuánto chocolate come antes de dormir. Se sonrojó. Quería besarlo. No tenía celos del chico, tenía celos de cualquiera que recibiera su atención antes que yo. Tenía celos de un mundo en el que él eligiera a alguien más. No podía vivir en ese mundo. Dentro de la oficina, la represa finalmente se rompió. Planeaba irme, susurró. Después de ahorrar lo suficiente. Algo dentro de mí se detuvo. ¿Quieres irte? Él dudó. No. El alivio no solo me invadió, me ahogó. Lo besé lento, profundo, de la forma en que había querido durante demasiado tiempo. Jan Watson pertenecía a mi lado. Y nunca lo dejaría ir. Epílogo. Solía pensar que el punto máximo de mi vida sería jubilarme temprano con una cuenta de ahorros abultada, un apartamento pequeño y tranquilo, y tal vez un pez dorado que no me juzgara. En cambio, me desperté con un hombre adulto envuelto a mi alrededor como si fuera un pulpo. Watson, murmuró Tangenki en mi cuello. No te levantes. Tengo que preparar el desayuno, susurré, intentando zafarme. No tienes que, replicó de inmediato. Podemos simplemente morir de hambre juntos. Eres el vicepresidente de una corporación importante, no un poeta victoriano consumiéndose en una torre. Apretó sus brazos. Ahora soy tu problema, así que déjame ser dramático. A veces todavía no puedo creer que aterricé dentro de una historia romántica. Una historia de romance real, de esas con sentimientos dramáticos, hombres absurdamente atractivos y tramas que estaban muy por encima de mi nivel salarial. Y de alguna manera, de entre todos los clichés posibles, terminé con él, el hombre más ardiente del libro, el codiciado segundo protagonista masculino. Debería haber estado aterrorizado o confundido o intentando escapar desesperadamente del destino. En cambio, tumbado allí con Tangenki envuelto a mi alrededor como si yo fuera su almohada de apoyo emocional, agradecí silenciosamente a cada estrella de la suerte, estrella fugaz y satélite averiado que me entregó aquí. Especialmente porque la pareja original, el protagonista Bai Lang y la heroína Bu, terminaron juntos justo como el libro quería. Eran asquerosamente dulces también,
sonrojándose en los pasillos de la oficina, tomados de la mano en las reuniones, enviándose almuerzos y, sí, incluso nos invitaron a su boda. Asistimos, por supuesto. Tangenki llevaba un traje que hizo que 3 camareros chocaran contra columnas decorativas, y pasé la mitad de la ceremonia recibiendo sus miradas feroces cada vez que alguien siquiera me miraba. Bu lloró, Bai Lang lloró, los invitados lloraron. Tangenki no lloró, pero apretó mi mano con la fuerza suficiente para comunicar su inversión emocional. Viéndolos besarse en el altar, me di cuenta de algo absurdamente reconfortante: la historia había seguido sin mí. Había envuelto a sus protagonistas en un lazo perfecto. Les había entregado su final feliz. Y yo, de alguna manera, me había desviado hacia uno mejor. Nos habíamos mudado a un apartamento más grande. Corrección, Tangenki se mudó él mismo, su guardarropa y todo su ego a mi casa. No me malinterpreten, es agradable. Su cepillo de dientes junto al mío, su abrigo colgado en mi silla. Su secador de pelo rugiendo cada mañana como si se preparara para una sesión de fotos. Su ridículo hábito de deslizar sus manos frías bajo mi camisa solo para oírme chillar. Todo. Incluso su molesto hábito de robarse a mi sobrino. Oh, sí, esa fue la mayor traición. Chin-chuan solía aferrarse a mí y ahora viene y choca los puños con Tangenki como si fueran mejores amigos. Juegan videojuegos juntos. Chismorrean sobre mi cocina. Se alían contra mí como si yo fuera el anciano vergonzoso de la familia. Una mañana de domingo, estábamos doblando la ropa juntos. Él insistió en hacerlo conmigo. A mitad de doblar una toalla, estiró la mano y levantó mi barbilla. ¿Todavía piensas en huir? No, a menos que alguien me pague una indemnización masiva, bromeé. Él me miró totalmente serio. Te pagaré más de lo que cualquier empresa podría jamás. Le piqué la mejilla. No puedes comprar a una persona. Tú fuiste quien me enseñó que los regalos son amor. Maldita sea. No se equivocaba. Me sentó en su regazo allí mismo en el sofá, hundiendo su rostro contra mi hombro. Resoplé y me apoyé contra él, dejando que sus brazos estúpidamente cálidos se cerraran a mi alrededor. Esto era la gloria. Supongo que esas historias románticas sí ayudaron después de todo.